Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Dios le bendiga, le damos muchas gracias a Dios esta preciosa tarde que nos ha regalado. Estamos alegres, estamos bendecidos, gracias a Dios. Hasta aquí Dios nos ha ayudado en su gran misericordia, otro día más de vida. Así es que ha sido de grandes bendiciones. Todos hemos recibido grandes bendiciones esta preciosa tarde, este día ha sido de grandes bendiciones. Así es que hay motivo suficiente por qué estar alegre, por qué estar feliz, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Así es que esta preciosa tarde saludamos a todos los hermanos que van a ver esta predicación, a todos los amigos también. Bendito sea Dios, mientras hay vida, hay esperanza de poder seguir escuchando palabra de Dios. Así es que preparémonos esta preciosa tarde porque de seguro Dios va a bendecir nuestra vida. La palabra de Dios siempre llega a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea Dios. Así es que preparémonos porque esta tarde hay bendición de parte de Dios. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Vamos a abrir la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Timoteo. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, su versículos 6 y 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, su versículo y 7. Saludamos a todos los amigos que se van a conectar y los hermanos también. Una gran bendición. Si usted se encuentra en una cárcel triste, sin esperanza alguna, pero déjame decir que Cristo es la respuesta. Usted puede estar muy enfermo en un hospital, le han diagnosticado que ya no va a vivir muchos días, pero la última palabra lo tiene Jesús. El salmista dice, no tendremos temor de mala noticia. Nuestro corazón tiene que estar firme, confiado en Dios. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús esta tarde. Primera de Timoteo, capítulo 1, su versículo 6 y 7. Primera de Timoteo, capítulo 1, su versículo 6 y 7. Gloria a Dios, leemos en la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo. De las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Dice el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Gloria a Dios. Esos dos versículos vamos a meditar esta preciosa tarde con respecto al tema advertencias contra falsas doctrinas. Advertencias contra falsas doctrinas. Ese es el tema de esta preciosa tarde. Bendito sea Dios. Cuando hablamos de esto, porque el apóstol Pablo se refiere, dice advertencia contra la falsa doctrina. Bendito sea Dios. Porque en muchas ocasiones dicen que no va a haber rapto de la iglesia. Y eso es mentira, porque la Biblia lo afirma que sí va a haber rapto de la iglesia. Pero siempre sale gente que hace su propia teoría, su propia fábula, su propia doctrina sin base bíblica. Por eso esta preciosa tarde vamos a aprender advertencias contra la falsa doctrina. Tal vez les puede salir alguien diciendo que no va a haber rapto de la iglesia. No va a haber rapto de la iglesia. Sin embargo, la Biblia nos enseña que va a haber rapto de la iglesia. Y nosotros debemos de estar preparados cuando se llegue ese día del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Bendito sea Dios. Y como aquí vamos a leer la Biblia, no es solo lo que yo pienso, porque estos hombres que dicen no va a haber rapto de la iglesia, es que hacen su propia doctrina a como ellos piensan, no con base bíblica. Por eso dice Pablo, son fábulas, dice. Doctrinas inventadas por el hombre que no tienen peso, no tienen bases bíblicas. Y aquí hay que hablar lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que va a haber rapto de la iglesia, gloria a Dios. Si la Biblia dice que va a haber gran tribulación, gloria a Dios. Si la Biblia nos afirma que hay el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro consolador, gloria a Dios. Pero sin embargo, las falsas doctrinas dicen que no hay Espíritu Santo, no hay gran tribulación, que no va a haber rapto de la iglesia. Y entonces, de balde sería, estamos aquí parados predicando. Pero hoy esta tarde vamos a desenmascarar a Satanás de los mentirosos que dicen que no va a haber rapto, que no va a haber arrebatamiento, que no va a haber gran tribulación, que no existe el Espíritu Santo. Vamos a ver qué nos enseña la Biblia. Y vamos a salir de dudas. Si usted tiene duda, prepárase porque Dios lo quiere bendecir en gran manera. Porque en la vida muchas dudas existen. Bueno, uno dice no va a haber rapto y el otro dice sí. Uno dice no hay Espíritu Santo, otro dice sí. Entonces, ¿a quién le hago caso?
lo que dice la palabra de Dios, solamente lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros entendemos lo que es la palabra de Dios, de seguro vamos a estar bendecidos. Vamos a leer, vamos a comenzar con el primer punto. Bendito sea Dios. Vamos a leer, la Biblia dice que el rapto o arrebatamiento de la iglesia nos habla. Y vamos a leer la Biblia, ese punto vamos a comenzar, rapto o arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ir hasta 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a leer. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Estamos de fiesta con Cristo. Vamos a leer. La Biblia nos afirma y nos enseña el rapto de la iglesia o arrebatamiento. La Biblia nos dice que nos preparemos, porque ciertamente, dijo Cristo, vengo en breve. Y la iglesia dice, amén, si ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20, bendito sea Dios. Ciertamente vengo en breve, dijo Jesús. Y nosotros creemos que Cristo va a venir por su iglesia, va a venir por su iglesia. Ahora las falsas teorías dicen que no hay rapto, que no va a haber rapto de la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto? Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, su versículo 16 y 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos de Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bendito sea Dios. Así estaremos siempre con el Señor. Entonces la Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 4, su versículo 16 y 17, encontramos que va a haber rapto de la iglesia o arrebatamiento. Gloria a Dios. Como lo entendamos, rapto de la iglesia o arrebatamiento. Eso la Biblia nos afirma que sí va a haber rapto de la iglesia. Entonces dicen las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos teólogos que no va a haber rapto. Pero la Biblia nos afirma que sí hay que prepararnos un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vendrá como ladrón en la noche. Estar preparados. Estemos preparados cuando Cristo venga por su iglesia. Bendito sea Dios. Ese es el primer punto. Afirmamos que la Biblia nos enseña que va a haber rapto de la iglesia o arrebatamiento. La Biblia nos afirma. Ya leímos 1 Tesalonicenses capítulo 4, su versículo 16 y 17. Gloria a Dios. Ahora bien, otros dicen que no va a haber gran tribulación. Que no va a haber gran tribulación. Que la vida sigue lo mismo, el mundo sigue lo mismo. Que no va a haber gran tribulación. Eso dicen los falsos teólogos, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Bendito sea Dios, los falsos, inventados fábulas por el hombre, doctrinas hechas por el hombre, como dijo Pablo, fábulas que no tienen peso de Dios, solo porque ellos piensan y dicen que no va a haber gran tribulación, que nosotros aquí vamos a seguir y que todo va a estar bien. Y entonces nosotros nos estamos preparando para irnos en el rapto de la iglesia. No nos estamos preparando para quedarnos en la gran tribulación. No, nos estamos preparando nosotros para irnos con el Señor, para irnos en el arrebatamiento con Cristo. En la gran tribulación, cuando comienza la gran tribulación, entonces ya cuando la iglesia de Jesús se ha ido con Cristo, entonces va a comenzar la gran tribulación. No hay gran tribulación ahorita. Aquí hay sufrimientos, tristezas, es otra cosa. Pero la gran tribulación va a comenzar cuando ya la iglesia, cuando Cristo haya venido por su iglesia, así es rapto la iglesia. Entonces va a comenzar la gran tribulación. Vamos a leer qué nos enseña la Biblia, qué habla Jesús, en Mateo y Apocalipsis con respecto a la gran tribulación. Va a haber gran tribulación. Preparémonos para irnos a gozarnos en las bodas del Cordero. Nosotros no nos estamos preparando para quedarnos en la gran tribulación, no.
Nosotros nos estamos preparando para escapar de la gran tribulación, irnos con Cristo. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Vamos a ver rápidamente qué dice Mateo, bendito sea Dios. Vamos a leer Mateo 24, 21, a ver qué aprendemos, qué nos enseña Jesús con respecto a la gran tribulación. Bendito sea Dios. Mateo 24, Mateo versículo 24, versículo 21. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Mateo capítulo 24, su versículo 21. Aquí la Biblia nos enseña que va a haber gran tribulación. Dice Mateo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice el versículo que leímos, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cuándo comienza la gran tribulación? Decíamos, cuando ya la iglesia se ha ido con Cristo. Entonces va a comenzar la gran tribulación. ¿En qué consiste la gran tribulación? Hambre y sed espiritual. Hambre y sed espiritual. No hambre de pan ni sed de agua, sino que hambre y sed espiritual. La gente va a comenzar a gritar. El enemigo va a comenzar a quitar la paz. Va a dar órdenes el enemigo, que se va a dar órdenes, pero siempre por Dios. El enemigo va a tener autoridad por Dios. Que se maten uno con otro. Ya no va a haber paz. Ya solo va a haber tristeza, llanto, lamento, angustia, hambre y sed espiritual. Van a decir las personas a dónde hay un culto, a dónde hay una iglesia para ir a escuchar palabra de Dios. Y ya no lo va a haber, ya no va a haber oportunidad. La oportunidad es hoy, que todavía estamos en antes rapto de la iglesia, hay esa gran oportunidad. Media vez se va la iglesia con Cristo, comienza la gran tribulación. Así lo dice Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es lo que enseña Jesús, bendito sea Dios. Ya dijimos cuándo comienza, después que la iglesia se ha ido con Jesús, el rapto, ha sucedido el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, entonces va a comenzar la gran tribulación. Y lo dice en Apocalipsis 7 también, bendito sea Dios, hay poder en Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Vamos rápidamente, Apocalipsis capítulo 7, su versículo 14. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Estamos de fiesta con Cristo. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 7, su versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí habla los que han salido de la gran tribulación. ¿Quiénes son? Nosotros los que nos estamos preparando, y cuando nos vayamos en el rapto de la iglesia, de eso está hablando aquí. Bendito sea Dios Jesús, bendito sea Dios. Dice, lo leo, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bendito sea Dios. Estos son los que han salido de la gran tribulación, nosotros, los que vamos a estar allá con Cristo. Bendito sea Dios. Aquí lo dice en Apocalipsis, lo dice en Mateo 24, 21. Bendito sea Dios. Entonces quedamos claros que va a haber gran tribulación. Cuando comienza, decíamos, media vez la iglesia se fue con Jesús, entonces comienza la gran tribulación. Después del rapto, después del arrebatamiento, entonces comienza la gran tribulación. ¿En qué consiste la gran tribulación entonces? Hambre y sed espiritual. No hambre de pan, como dice Amos, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Va ahí la gente buscando palabra. ¿Dónde está una iglesia? ¿Dónde está un predicador? Y ya no lo van a encontrar. Pero por eso Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Entonces quedamos claros que va a haber gran tribulación. Otro punto que vamos a ver, el tercer punto, bendito sea Dios. Otros dicen que no hay Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue para la iglesia primitiva y ya para nosotros no.
ya para nosotros no hay Espíritu Santo. Y afirman bastantes predicadores, supuestamente grandes teólogos, pero por eso dice Pablo, dice advertencia contra las falsas doctrinas, dice, allí donde le comenzamos a leer en Timoteo, bendito sea Dios, en Timoteo, donde comenzamos a leer 1 Timoteo 1, 6 y 7, dice, advertencia contra falsas doctrinas. Otros van a decir, no hay Espíritu Santo. Y van a afirmar, el Espíritu Santo fue para la iglesia primitiva. El Espíritu Santo fue para ellos, ya para nosotros no. Y ahí se agarran los teólogos, ahí se agarran, dice Pablo, fábulas hechas por los hombres. Allí se agarran y de ahí se agarran y de ahí se agarran que no va a haber, que no hay Espíritu Santo, no existe, existió para la iglesia primitiva, en el Pentecostés, y para nosotros ya no. Bendito sea Dios. Pero Jesús, durante su ministerio, Él dijo que nos va a rogar al Padre para que nos envíe un consolador. Jesús dijo que iba a rogar al Padre para que nos envíe un consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, los va a guiar a toda verdad, los va a enseñar, los va a consolar. Él es nuestro guía, dijo Jesús. Él va a ser su guía, Él los va a enseñar, Él los va a recordar todas las cosas que han de acontecer. Él nos va a hacer saber todas las cosas que van a suceder. Ese dijo Jesús, el Espíritu Santo. Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar, Él nos va a hacer saber todas las cosas que van a acontecer. El Espíritu Santo, el Consolador, dijo Cristo. Lo dijo en su ministerio. ¿Y cómo es posible que va a salir un teólogo, otra persona con falsa doctrina? No hay Espíritu Santo. Eso fue allá. La Biblia habla mucho del Espíritu. No contristéis el Espíritu Santo, dice Pablo, bendito sea Dios. Jesús prometió del Espíritu Santo. Y vamos a leer la Biblia, bendito sea Dios, para ver que nosotros estamos estudiando con bases bíblicas. No teoría, solo lo que yo pienso. Yo pudiera pensar muchas cosas diferentes, escribir un libro, solo mi teoría, no. Teoría con base bíblica. Si hay base bíblica, es de Dios. Y si no hay base bíblica solo porque yo pienso, eso no es de Dios. Falsa doctrina. Bendito sea Dios. ¿Qué es doctrina para nosotros? Enseñanza o instrucción. Nos enseña la sana palabra de Dios. Nos enseña, nos instruye la palabra de Dios. Esa es doctrina. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Entonces vamos a leer San Juan. Bendito sea Dios, a ver qué nos enseña Jesús con respecto al Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos también, bendito sea Dios. Vamos a leer unos versículos por si hay duda, pues aquí nos vamos a salir de dudas. Vamos a aprender lo que dice la Biblia, no es lo que yo pienso o lo que yo creo, no, lo que dice la Biblia, bendito sea Dios. Voy a leer qué dijo Jesús con respecto al Espíritu Santo, San Juan, capítulo 14, su versículo 15 y 16. San Juan capítulo 14, 15 y 16, lo que dijo Jesús con respecto al Espíritu Santo, el Consolador, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a recordar, dijo Jesús. Dice San Juan capítulo 14, su versículo 16 y 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice el 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Si me amáis, guardad mi mandamiento y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No dijo para unos días, para siempre, dijo. Es el Espíritu. Ese prometió Jesús durante su ministerio, bendito sea Dios. Eso es lo que prometió Jesús durante su ministerio, bendito sea Dios. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. San Juan capítulo 14, su versículo 16, bendito sea Dios. Y dice también el 16, 13, San Juan capítulo 16, su versículo 13. San Juan capítulo 16, su versículo 13, también ahí hablando Jesús en su palabra, dice Jesús hablando aquí, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas
que habrán de venir y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él nos va a guiar a toda verdad. Él nos va a recordar todo lo que tenemos que hacer. Ese es el Espíritu Santo que prometió Jesús, bendito sea Dios. Ese es el Espíritu Santo. No podemos salirnos de algo que la Biblia nos enseñe. Algunos falsas doctrinas dicen, no hay Espíritu Santo, que fue para la iglesia primitiva, ya para nosotros no. Y esta promesa que dijo Jesús no dijo solo para unos, no. Pablo enseña, y desde la iglesia primitiva Pedro enseña que es para todos el Espíritu Santo, no solo para uno. Y Pablo dice, no hay que entristecer al Espíritu Santo. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no somos nuestros, dice Pablo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Qué lindo. ¿Y por qué va a salir una falsa doctrina diciendo no hay Espíritu Santo? Fue para la iglesia primitiva. No, eso es lo que dijo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora vamos a Hechos 1:8. Hechos 1:8, que dice Jesús, vuelve a recordar por si a alguien se le ha olvidado, bendito sea Dios. Jesús ya cuando estaba en sus últimos días para ascender a los cielos, bendito sea Dios. Hechos 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8, que habla Jesús siempre, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús volvió a decir, pero recibiréis poder. ¿Para qué? ¿Poder para qué? Para predicar, poder para cantar, poder para evangelizar, poder para hablarle al amigo de Cristo, poder para hacer la obra. Recibiréis poder, dijo Jesús, cuando haya venido el Espíritu Santo. Ese poder para cantar, ese poder para adorar, ese poder para predicar, ese poder para evangelizar, ese poder para hacer la obra. Pero recibiréis poder, dijo Cristo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cuándo se cumple esa promesa que está hablando Jesús en San Juan y lo que está diciendo aquí en Hechos 1:8. Se cumple en capítulo 2 de los Hechos, 2:4. 2:4, ahí se cumple. Cuando vino ese día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahí se cumplió esa palabra de Jesús. ¿Cómo vamos a votar la doctrina de la Biblia? Que aquellos santos hombres de Dios escribieron todas estas palabras, benditos a Dios. De aquí no nos debemos de salir. Como dice Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea Dios. ¿Cómo comienza el versículo? Fueron todos llenos. Ahí se cumple el día de Pentecostés, conocido en Hechos 2:4. Pero el día de Pentecostés, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que nos vamos a salir de esta doctrina? ¿Cómo es posible que nos vamos a salir de la buena doctrina? Pongamos atención a lo que el Espíritu Santo dice. Por ahí andan bastante diciendo no va a haber rapto de la iglesia, no hay gran tribulación, no existe el Espíritu Santo. Eso existió, eso ya no es para nosotros. Pero hemos leído la Biblia y la Biblia nos enseña con respecto al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 39. Bendito sea Dios. El versículo 39. Hay poder en Jesús. Dice, hablando el apóstol Pedro, en versículo 32, Hechos 2:39, hablando el apóstol Pedro, porque para vosotros es la promesa
para vosotros. No dijo solo para unos. Leamos cómo dice este versículo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, cuanto el Señor nuestro Dios ya me dijo. No dijo que solo para aquí aclara Pedro, no dijo que solo para la iglesia primitiva, no dijo para los que estábamos allí, ese poco que estábamos allí esperando el Espíritu Santo, no dijo que esa llenura del Espíritu Santo es solo para nosotros. Sí aclara, pero dice que es para nuestros hijos y para todos aquellos que Dios llame, dijo el apóstol Pedro. Porque dice 2:39, porque para vosotros es la promesa, aclarando, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Todos, para todos, nuestros hijos y todos los que están lejos, y cuanto todo nuestro Dios llame. Para todo el Espíritu Santo, bendito sea Dios. Entonces quedamos claros estos 3 puntos, bendito sea Dios, que hemos compartido con respecto al rapto de la iglesia, con respecto a la gran tribulación, con respecto al Espíritu Santo. Esos 3 puntos hemos estudiado esta preciosa noche, bendito sea Dios. El tema es advertencia contra falsas doctrinas. Eso es lo que nos enseña Pablo. Con esos versículos comenzamos que leímos en 1 Timoteo 1, 6 y 7. Bendito sea Dios. Pero ¿qué sigue hablando Pablo? Por eso dice Pablo, le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica, insta a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos cuando la gente no va a querer escuchar la buena doctrina. Va a tener comezón de oír falsas doctrinas. Por eso nosotros cuidémonos. Vendrán tiempos, dice Pablo, que no va a haber, ya la gente no va a querer escuchar la buena doctrina, sino va a tener comezón de querer escuchar algo bueno, algo diferente, va a decir, que no cueste. El evangelio cuesta. Hay que orar, hay que hacer muchas cosas, vigilar, ayunar, bendito sea Dios. Pero sin embargo, si sale una falsa doctrina, no es para tanto. Cuando puedas te congregas, cuando puedas haces un ayuno, cuando puedas leer la Biblia, cuando puedas haz esto, no te preocupes mucho. Falsa doctrina. Jesús nos enseña que hay que orar, hay que vigilar, hay que ayunar, hay que leer la palabra, escudriñar la palabra de Dios, dijo Jesús, porque a vosotros parece que en ella encontramos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Entonces debemos de escudriñar la palabra. Ellas son los que nos dan testimonio de Jesús, y por medio de la palabra encontramos vida eterna, que ahí habla mucho de Jesús. Bendito sea Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con respecto a la falsa doctrina, falsa enseñanza. Por eso Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea Dios, hay poder en Jesús, porque vendrán tiempos peligrosos donde el ser humano ya no va a querer escuchar la buena doctrina, va a sentir tan difícil y se va a dejar escuchar una doctrina que no tenga que ayunar, una doctrina que no tenga que vigilar, una doctrina que le dicen no va a haber rapto, ¿para qué te vas a preocupar? Una doctrina que le digan no hay Espíritu Santo, una doctrina que le digan no va a haber gran tribulación, no te preocupes para nada. Cuidado con esa falsa doctrina, cuidado. Vamos a leer qué es lo que Pablo le dice a Timoteo, bendito sea Dios. Vamos hasta por ahí donde comenzamos. Vamos a leer en segundo libro de Timoteo, bendito sea Dios, que es lo que Pablo le aconseja a Timoteo, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos donde ya no van a querer sufrir la sana doctrina. Bendito sea Dios. Dice segunda de Timoteo, vamos a ir a segunda de Timoteo, bendito sea Dios, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 4. Segunda Timoteo capítulo 4, su versículo 2 y 4. De 2 al 4. Dice Pablo aconsejando a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia.
Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Una doctrina que no cueste, una doctrina fácil, donde no tiene que forzarse. Tengamos cuidado con esas falsas doctrinas. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, que predique la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrán tiempos cuando la gente ya no va a querer sufrir la sana doctrina, va a querer oír algo diferente, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, con sus propias teorías, con sus propias prácticas. Que Dios nos ayude y tengamos cuidado. Hemos estudiado esta preciosa noche advertencia contra la falsa doctrina. Hemos visto según la Biblia que hay rapto en la iglesia. Hemos visto según la Biblia que va a haber gran tribulación. Hemos aclarado cuándo comienza la gran tribulación. Hemos visto según la Biblia el Espíritu Santo, lo que dijo Jesús y lo que se cumple en Hechos y lo que dice el apóstol Pedro. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Oramos esta preciosa noche. Señor amado, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hablar de esta palabra, Dios mío. Ayúdanos, Padre. Ayuda ya a la distancia, Padre. También hay bendición para los amigos, Padre amado. Aquellas personas que se han alejado de ti, Padre. Aquellas personas que andaban confundidos con las falsas doctrinas. Dios mío, ayúdanos, Padre. Que esta palabra llegue a su corazón. Que esta palabra llegue a su mente. Que esta palabra llegue a la profundidad de su espíritu. Que se puedan gozar al escuchar esta palabra. Que pueda ser de bendición, Padre. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque vendrán tiempos peligrosos donde se amontonarán maestros conforme a sus propias fábulas. Y tengamos mucho cuidado. Ayuda, Padre, el que se encuentre en un hospital, que seas tú dándole sanidad, que se encuentre en una cárcel, ayúdalo, Padre, que pueda conocerte, que pueda entregarse a ti, a los hermanos, bendice su vida a los amigos, Padre, en el nombre de Jesús te lo ruego, Dios mío. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén y amén. Qué bendición, hermanos y amigos, hemos estudiado la palabra de Dios, así es que sigamos adelante. Cristo regresará por su iglesia, bendito sea. Por eso luchamos, por eso estamos luchando todos los días, no mirando lo que queda atrás, como dijo Pablo, sino que nos extendemos a lo que está adelante. Bendito sea Dios. Hay poder en Jesús. Así es que sigamos adelante, seguimos en pie de guerra. Si usted no se ha suscrito, suscríbase, comparta la palabra de Dios con un amigo. Bendito sea. Envía a un amigo ese mensaje para que la palabra se extienda y que pueda llegar a donde nosotros no podemos llegar, que pueda llegar allá en las cárceles, allá hay la persona llorando, en los hospitales, donde se encuentra la persona. Si tiene un amigo, comparta la bendición con un amigo. Bendito sea Dios. Y así podemos llegar donde yo y usted no podemos llegar. Por medio de las redes sociales podemos llegar hasta allá, a lo más profundo, donde no podemos llegar. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Se despide de usted su amigo y hermano Clemente Ramírez. Ha sido de gran bendición. Sería hasta la próxima, si así Dios lo permite. Que Dios les bendiga.